que vamos a leer entonces en Romanos 5 del 12 al 21. A ver. Vamos a empezar. Bien, ahí, bueno, ahí van a ver, las que tienen esa imagen, sí, yo las bajé de otra presentación, así que hay que decir la verdad, se lo copié a otro, ¿no? Estaba ya hecho, así que bueno, no voy a poner a hacer lo que ya está hecho, ¿no? Pero bueno, está muy bueno el material. Y bueno, entonces Romanos 5, del 12 al 21, va a retomar lo que venía tratando hasta el capítulo 3, versículo 23, donde termina diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, demostrando la culpabilidad del hombre y demás. Y ahí en esto que hemos estado viendo ahora hasta acá, se come un paréntesis, habla de la justificación y después retoma un poco el tema que venía tratando, ¿sí? Vamos a ir viendo ahí. El primer versículo, el 12, dice: por tanto, como el pecado, dice por tanto, enlaza con lo otro, ¿sí? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Bueno, ahí en dibujito, básicamente lo que va a hablar es esto, ¿sí? Es el contraste entre el primer hombre, que es Adán, y el segundo hombre, que es Jesús, ¿sí? El Señor Jesucristo. Ahí hay dos lecturas, la de Romanos 5, 12 al 21, que es lo que estamos viendo ahora, y después una en 1 Corintios 15, del 45 al 49, dice ahí, ¿sí? Y ahora lo vemos, pero principalmente lo que va a hablar es esto, ¿sí? De Adán y del Señor Jesucristo. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay personas, ya lo hemos dicho otras veces, que son figuras del Señor Jesucristo, ¿sí? Por el carácter, por las cosas que hicieron, por varias cosas nos hacen pensar en algún aspecto de la vida del Señor Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, ahí se acuerdan cuando hablamos de Abraham, cuando él sacrifica a su hijo, por ejemplo. Entonces uno está leyendo ahí, y si uno tiene en conocimiento, en mente, la obra del Señor Jesucristo, uno ahí ve el parecido, por decirlo así, entre el padre entregando a su hijo entregándose voluntariamente al sacrificio, ¿sí? Son figuras, pero hay otras, por ejemplo José. Si usted ve la vida de José, dice, bueno, José fue vendido por sus hermanos, puede compararlo con el Señor Jesucristo, que fue traicionado también por sus hermanos, tiene que ir a los gentiles, como nuestro Señor, los gentiles. José toma por esposa a una gentil, el Señor Jesucristo, su esposa, digamos, la iglesia, ¿sí? Del mundo gentil, y así uno puede ir viendo parecido. Bueno, pues está el rey David, el rey Salomón, y hay muchas personas que son figuras del Señor. Adán también es una figura del Señor Jesucristo, pero podríamos decir por vía de contraste, ¿sí? Adán es la cabeza de la primer creación, de la vieja naturaleza, podríamos decir, ¿sí? De lo que Dios creó primero. Y ahora vamos a ver, ahí va a tratar todo el pasaje de lo que pasó con Adán y sus resultados. Y así Jesucristo, al igual que Adán, es cabeza de la nueva creación, ¿sí? Pero por vía de contrastes. Adán nos llevó al fracaso, al pecado, el Señor Jesucristo nos lleva a la victoria, ¿sí? Bueno, está ahí la lectura de 1 Corintios 15, ¿sí? Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahí está haciendo el contraste, ¿sí? En Adán todos morimos, todos somos denominados pecadores y estamos camino a la perdición. Dice: también en Cristo todos serán vivificados. Después el versículo 45, 1 Corintios 15, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído
la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial, ¿sí? Creo que está por demás claro, ¿sí? Pero lo que dice ahí, bueno, ahí se los leo, ¿sí? Lo ponemos ahí. Comentario de la Biblia Scofield dice: por vía de contraste, Adán es un tipo de Cristo. Dice: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, Génesis 2:7, es decir, obtuvo la vida de otro, de Dios. El postrer Adán es un espíritu vivificante, lejos de derivar la vida, él mismo era la fuente de la vida y dio esa vida a los demás, ¿sí? Bueno, ahí están las citas del libro de Juan. Dice: en origen el primer hombre fue de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor del cielo. Cada uno es la cabeza de una creación y estos también están en contraste. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. La creación adánica es carne, la nueva creación es espíritu, ¿sí? Bien, creo que eso está entendido. Pero yo resalto esto también, ¿cierto? Por ahí el otro día hablábamos, bueno, que por ahí los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo no es Dios o que es inferior. Dice acá cómo lo trata y lo singulariza el Señor, ¿no? El primer Adán, dice, fue hecho un alma viviente. Dios sopló aliento de vida, y esa vida es la que tiene el ser humano, la vida que recibió de Dios y la vida que va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Ahora, del Señor Jesucristo dice un espíritu vivificante. Él tiene vida en sí mismo, ¿sí? Y puede transmitirla, ¿sí? Crearla. Pero la tiene en sí mismo, ¿sí? Eso le da una singularidad y es una declaración de la divinidad del Señor, ¿sí? Ningún ser creado justamente puede hacer otra cosa con la vida más que transmitir lo que ha recibido, ¿sí? Ningún ser humano hasta el día de la fecha puede formar un hombre de barro y darle vida, ¿sí? Por decirlo así. Tomar un objeto inanimado y darle vida. No se puede crear vida aparte de la que Dios nos ha dado y se transmite. En las personas, en los animales, en las plantas, ¿sí? La vida que se transmite es la que Dios dio al principio. Bien. Entonces esa es la diferencia entre Adán y Cristo, ¿sí? Bien. Bueno, ahí entonces leemos el versículo 12 y acá la gente pone ese: no es fácil de seguir el pensamiento de Pablo en estos versos. Compara a Adán, el primer hombre y padre de la humanidad, con Jesucristo, el segundo Adán y padre de la nueva humanidad. Bien, ahí la otra diapositiva dice 3 cosas, dice este versículo. El pecado entró al mundo por un hombre, la muerte entró al mundo por el pecado. La muerte pasó a todos los hombres. Dice: el hombre fue creado por Dios para no morir. En el Edén existía, bueno, eso por ahí es discutible, es el árbol de la vida que detenía el principio del envejecimiento. Eso estaba puesto ahí, yo lo dejé, pero dice: Pablo nos dice que el pecado se extendió a todos los hombres. Pablo no dice que el pecado se extendió a todos los hombres, sino la muerte. Yo no sé que ustedes qué opinan de eso. ¿Sí? A mí también eso de que por el árbol de la vida, la vida no se corrompía o no Sí. he escuchado otros predicadores que hablan de que si no hubiese pecado, o sea, no hacía falta el árbol de la vida como para permanecer en la vida. Claro. Que lo que corrompió la vida fue el pecado. Pecado, claro. Y yo opino lo mismo. Y lo otro dice que, bueno, el pecado y la muerte son 2 cosas que van juntas, Claro. ¿sí? Que vamos a leer más adelante. Dice: se extendió la muerte, pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y, o sea, cuando recibimos la herencia pecaminosa, recibimos también lo otro, ¿sí? Y bueno, la palabra, la muerte, más que nada hay que leerla como separación, ¿sí? Yo pensaba en estos días, tanto para esta parte, sí decimos, cuando una persona no tiene a Dios en su vida, es como, yo pensaba, es como una rama que uno corta, ¿cierto? Se la corta y está verde, o una flor, la corta, la pone ahí y está verde, pero que uno sabe
que son días que tiene, horas o días, y eso se va a secar. Tiene un remanente de vida, ¿sí? No puede permanecer así. La persona que no tiene a Cristo en su vida está en la misma condición. Tiene vida, pero yo digo es un remanente de vida, es algo que le ha quedado, ¿sí? Lo mismo podríamos decir, por si me olvido decirlo después, es lo que el pecado que está en nosotros, ¿sí? Yo lo veo así, es como un remanente, algo que quedó, ¿sí? Se va a ir terminando, un día se va a terminar al todo, ¿sí? El mundo se nos termina la vida, a nosotros se nos termina nuestra relación o lo que podamos llegar a tener con el pecado, ¿sí? Bien. Vamos a ir. Bueno, ahí dice: el ingreso del pecado trajo una serie de cambios, aún en nuestros cuerpos de carne, que ahora sufren sus efectos. Dice Pablo, le sigue la pista a la muerte. A Adán no podía pasarle a sus descendientes lo que no tenía. Cuando el hombre pecó, su espíritu murió y perdió su unidad con Dios. Este versículo nos dice que todos los hombres mueren y escogieron pecar, ¿sí? Bien. Eso también, ahí, por ahí, según como uno lo tome, pero dice que los hombres escogieron pecar. Yo no sé. Aunque uno no escoja pecar, peca igual, ¿sí? Porque esa es la naturaleza que hemos recibido, ¿sí? ¿Iba a decir algo, Nilo? No. Iba a decir. Bien, pero está bien, ¿sí? Bueno, hay un dibujito, dice: desobediencia y pecado trae la muerte para toda la humanidad, ¿sí? Después viene este versículo, el 13, ¿sí? Es un poco difícil de entender. Dice: antes de la ley no había pecado en el mundo. Aunque el pecado, no sé cómo está puesto ahí, lo leo acá, sí. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Me costó entender esto, ¿sí? Porque uno dice, después el 14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y entonces que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está diciendo entre Adán y la promulgación de la ley? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿sí? Y entonces yo no lo entendía, porque a su vez dice que esa gente murió también, a causa del pecado murió, ¿sí? Y parece que lo que uno entiende a primera ahí es que esa gente, desde Adán hasta ahí Éxodo 20 creo que es cuando se promulga la ley, que esa gente está libre de culpa, digamos, ¿sí? Que está exonerada, podríamos decir, pero no es eso lo que dice. Bien, a ver ahí, sí, hay dos pasajes, ¿no? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Esto es lo que decíamos hace unos jueves, que la persona es responsable hasta la luz que Dios le haya dado, ¿sí? Hasta lo que la persona logra, como decíamos, esa persona que vive en la selva, que jamás vio una Biblia, que jamás escuchó hablar del Señor, que lo único que conoce es la naturaleza que lo rodea, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo trata Dios con esa persona? Sería un caso parecido, ¿no? Esa persona que no sabe leer, bueno, no tiene. Lo único que él ve es lo que lo rodea. ¿Sí? Ve que sale el sol, ve que hay estrellas, ve que hay una naturaleza que viene de alguna parte. Y él quizás lo único que llegue a entender es que hay un ser creador, ¿sí? Un Dios, y quizás no pueda ni llamarle Dios, pero sabe que hay alguien que ha creado todo lo que existe, ¿sí? Una persona responsable hasta ahí. Si tiene ese entendimiento y después él decide no honrar eso, no seguir eso, bueno, es responsable, ¿no?
Eso es uno, para ellos sería lo mismo, sería un caso parecido. Y después lo otro, ahí el versículo 5 de Génesis 26 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? Está hablando de antes de la promulgación de la ley, de los 10 mandamientos, de la ley escrita, pero habla de que él guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Entonces lo que decían algunos hermanos es que ley de Dios siempre ha habido, ¿sí? No estaba escrita, no estaba promulgada, pero ley de Dios siempre ha habido. Siempre el ser humano ha sabido lo que Dios quiere, ha sabido el bien y el mal, ¿sí? Entonces si uno se fija en ese tramo de la historia, puede ver, no sé, Caín cuando mata a Abel, ¿sí? Él ya sabe que ha hecho mal. Puede ver el juicio del diluvio, ¿sí? ¿Sí, Alan? Que Job ya sabía que tenía que hacer sacrificio a Dios y todavía no estaba escrita la ley. Claro. Sí, Job es el más antiguo de todos, ¿sí? Antes que Claro. Génesis. Sí, sí. Que vivió antes que la ley, que los patriarcas, ¿no? Está, bueno, entonces el juicio del diluvio, la torre de Babel, ¿sí? Los seres humanos entonces sabían de la existencia de Dios y sabían de las demandas de Dios, ¿sí? Bueno, si leemos el libro de Job, como dice Alan, tiene un conocimiento de la voluntad de Dios, de la ley de Dios y todo eso que no sé si nosotros lo tenemos, ¿no? La madurez que ellos tenían en eso, ¿sí? Bien. Bueno, eso, ahí dice el juicio por el pecado está vinculado a la ley. Al venir la ley todo cambió y le dio paso a una plena imputación al pecado. Sin ley no había culpa, al ser esta promulgada hubo culpa, castigo y consecuencias. Adán solo tuvo una ley: no comer del árbol. La ley se estableció años después con Moisés. No sé si aporta algo eso. Pero bueno, acá hay otra parte que puede aportar algo. Dice: antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Antes de la ley, la versión antigua de Valera dice hasta la ley. El artículo la no aparece en el texto griego. Las dos palabras griegas, que son las que están ahí, dice hasta ley. Puede significar hasta el grado de haber ley. Sabemos que había ley en el mundo antes de la ley de Moisés. Considérese Génesis 26:5 que leímos, esa ley era violada y por eso los hombres eran pecadores. El simple hecho de que había pecado en el mundo prueba que había ley. Dice Pablo que hasta el grado de haber ley en el mundo había pecado. Los hombres eran pecadores al grado de la ley que tenían, ¿sí? Bien. Eso es lo que estamos hablando recién, ¿sí? Esa la vamos a pasar, después ustedes si quieren la revisan, ahí termina esa parte, ese esquemita que queda medio desordenado, pero dice, antes de la ley, pecado, pero donde no hay ley no se inculpa por desobedecerla, desobediencia al mandato de Dios, reinó la muerte y después está la ley. Bien. No sé si era eso, ¿no? Bien, después ahí viene una comparación, ¿sí? El versículo 15 empieza a comparar la obra o lo que pasó con Adán con lo que pasó con Cristo, ¿sí? El pecado y el don, dice, el don o la gracia. En el versículo 15 entonces dice: pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Ahí dice que Adán es el padre de la humanidad, eso lo sabemos. Y eso lo sabemos, ¿sí? Adán entonces peca y lleva consigo a toda la humanidad a la perdición, ¿sí? Bien. Eso dice entonces el remedio para esto fue otro personaje histórico, Jesucristo, quien vino en el espacio-tiempo a deshacer lo que hizo Adán. Adán introdujo la transgresión, el pecado en el mundo, Jesús trajo la dádiva.
si por el pecado de Adán todos fuimos hechos pecadores, ahora por la justicia de Jesucristo, la gracia de Dios es asequible a muchos. ¿Sí? Yo no sé si está claro esto, si hay algo más que no se entienda. Si ustedes me paran, me dicen. ¿Sí? El tema que la ley fue promulgada en Moisés. Después de Adán, de que peca Adán, Caín y Abel traen ofrenda a Dios, que uno ha visto con mayor agrado. Mi pregunta es, y te la dejo para que la conteste. Hubo una separación cuando pecaron, dijo que Dios que iban a morir. Pero, ¿cómo sabía Caín y Abel que el sacrificio o que tenían que traer algo al Señor? ¿Habrá tenido comunión Dios después de eso con Adán, con Eva, con sus hijos? ¿Le habrá dicho lo que era bueno para Dios, lo que no era bueno para Dios? Qué linda pregunta. Buena pregunta, muy buenos. Pero, porque estamos hablando de la ley y que está más adelante, pero ya como que ellos ya se empezaron a comportar como a Dios le gustaba. Sí. Cuando viene el diluvio, sabían que se habían comportado de mala manera. A ver, no sé cómo largar la pregunta, Sí. pero ¿habrá tenido un trato Dios con Adán después de sacarlos del Edén, diciéndole las cosas que eran buenas y las que no le agradaban? Y habría que estudiarlo, pero por la manera que vos me estás diciendo, yo creo que sí, ¿no? Porque ellos también después dicen, ellos cuando nacen los hijos dicen por voluntad de Dios, Claro. ha sido un varón, le ponen nombres, ¿sí? ¿Va a poder decir algo? ¿Sí? En el caso del sacrificio de Caín y Abel, quizás podrían haber aprendido por tradición de los padres que en el momento que ellos pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios mismo hizo un sacrificio para cubrir su desnudez. Y probablemente hayan aprendido eso Por costumbre, por tradición oral. por tradición. Entonces, cada vez que ellos sentían que habían pecado o algo, sabían que tenían que hacer un sacrificio como Dios lo hizo para vestir a Adán. Claro, porque dice trajeron ofrenda a Jehová. Sí. Sí, Perdón. Uno ve que ofrecen sacrificios, no solamente Caín y Abel, sino uno ve ahí a Abraham, por ejemplo, ya sabía lo de los sacrificios, no es que Claro. dice, Job también. puso un altar y ofrecía sacrificios, ¿sí? Yo creo que de alguna manera Dios se lo ha ido revelando, ¿sí? Sí debe ser. Dios no cortó totalmente La comunión. la comunión, y si uno lee después, ve que Dios va hablando con los seres humanos, ¿no? Habla con Abraham, de lo que yo me acuerdo ahora. Claro. No sé, un poquito antes, no sé si hay otro. A Noé. Bien. Claro, eso también, o sea, Dios hablaba, ¿me entendés? Y sin duda que a Noé le ha dicho, no han hecho lo que yo he querido, entonces por eso, y Noé sí, Claro. ¿me entendés? Y también hay una parte en donde dice, escribiré mi ley en sus corazones, quizás por ahí, no sé, o sea, Lo que pasa es que cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, ahí conocen todo. Claro. Conocían el bien y el mal en el momento en que comieron del fruto. Y eso se fue transmitiendo. Claro, sí, la conciencia del bien y el mal sigue, o sea, cualquier persona, incluso esta persona que decíamos en la selva y qué sé yo, civilizaciones aisladas, saben que robar está mal, saben que matar a otro está mal, aunque nadie se los haya dicho, ¿no? Un niñito sabe que mentir está mal, aunque uno no le haya dicho mucho. Si te están mintiendo, a veces vos los ves que están ahí y ya saben ellos que están haciendo algo que no es lo que tiene que ser, ¿no? Pero de ahí a la otra parte decir, bueno, yo puedo saber que una cosa está bien o está mal, pero o sea, ¿por qué traigo un cordero y Claro. lo sacrifico? ¿Y por qué un cordero? ¿Por qué no es otro animal? ¿Sí? ¿Y por qué un sacrificio? No sé. Perdón por la pregunta. Pero está buena la pregunta, está bueno para buscarlo. Estaría bueno para... Sí.
sí, lo vamos a buscar después. Bueno, Sigue. seguimos con esto, ¿sí? Entonces estamos en el 15, ¿sí? Volvemos, pero eso está buenísimo. Bueno, ahí en las notas dice, del 15, ¿no? Pero el peor no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, ahí yo he puesto, por ejemplo, solo Cristo es presentado como la solución universal y única. No se habla de buenas obras, no se habla de santos, no se habla de ninguna otra cosa. Él es el único que es presentado como la solución al otro problema que había causado el pecado, ¿sí? Bueno, Adán solo podía fallar y Cristo no puede fallar, esa es una diferencia, ¿sí? Bueno, Adán buscaba un beneficio personal, él quería ser como Dios, ¿no? Eso es lo que le dijo también la serpiente, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por el contrario, Cristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y nos acerca más que nunca a Dios, ¿sí? Vamos a ver la diferencia. Adán quería ir, por decir de alguna manera, para arriba, quería llegar a un estado de Dios, ¿sí? O conocimiento como Dios. Ahora Cristo, siendo Dios, hace el camino inverso, ¿no? Y ahí cuando nosotros conocemos a Cristo, tenemos una comunión con Dios mayor incluso que la que tenía Adán antes de ser echado, o sea, antes de pecar, ¿no? Dice, la gracia es mayor que el pecado. Es más fácil romper algo que arreglarlo. En este caso también podemos ver eso, ¿no? Con las cosas materiales nosotros lo sabemos, pero es más fácil cometer un pecado como Adán que después deshacer todo eso, ¿sí? Bueno, el pecado de Adán trajo muerte, la obra de gracia restaura y imparte la vida de Dios, llevándolo a un estado infinitamente superior de vida y comunión con Dios, el que tenía Adán antes de pecar, ¿sí? Lo que Adán tenía ahí, ¿cierto? Era algo limitado, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios y un conocimiento de Dios a través de la obra que el Señor ha hecho por nosotros, que Adán, y creo que nadie del Antiguo Testamento podía llegar a tener. Nosotros lo tenemos por experiencia, ¿no? Si uno lee el Antiguo Testamento, conoce a un Dios serio, podemos decir, un Dios duro, si me permite la expresión, un Dios distante, ¿sí? Si uno se acuerda del monte Sinaí, está promulgando la ley, ¿sí? Que ellos tenían que estar a cierta distancia y si se acercaba alguno al monte era traspasado con dardos, dice que el monte humeaba, ¿ah? Que la gente se asustaba. Esa es como la imagen de Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? No sé Adán antes de pecar qué cercanía tenía, pero yo creo que nosotros ahora conocemos de Dios la otra parte, ¿sí? Su parte de cómo Él se conmueve, ¿sí? Cómo Él tiene compasión de nosotros, de ese Dios amoroso, ¿sí? Sabemos que es justo, que es un Dios de juicio, todo eso, pero conocemos más la otra parte. Nos podemos acercar a Dios de una manera que ninguno de ellos pudo, ¿sí? Bien. Y termina la parte del 15, dice, transgresión y muerte por el pecado de Adán, con el don de Dios abundó para bien y gracia, ¿sí? Bien. El 16 parecido, dice, el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pasamos eso, ¿sí? Bueno, ahí. ¿Sí? Ahí dice, el poder del pecado fue quebrantado, esos son los efectos de la obra de la gracia, ¿sí? Todo el efecto de la maldición que cayó sobre Adán y Eva, aquel día desapareció, ¿sí? Entonces nosotros ahí vemos, termina esa historia así con ambos expulsados de la presencia de Dios, y ese es el resultado de la obra de Adán. Y nosotros, por la obra del Señor Jesucristo, nadie puede echarnos de la presencia de Dios, ¿sí? No, ni nosotros mismos, que a veces somos nuestros peores enemigos, ¿sí? Podemos
alejarnos de la presencia de Dios. Y ahí termina esa parte, con ese resumen: el pecado de Adán, juicio, e hizo que Dios lo declarara culpable, condenación. El pecador o transgresor recibió el don o el regalo de Dios que lo declara inocente, la justificación. ¿Sí? Eso está dicho así muy fácil, pero es algo muy complejo y muy grande. Bien. Pasamos, eso después te lo ven. No sé la hora, estamos pasando seguro, ¿no? Y sí, recién va media hora, así que Bueno. metele nomás. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Adán trajo la muerte y nadie se libra de su poder. Eso es verdad, ¿sí? Nadie puede escaparse en ningún aspecto. Ahora Pablo nos habla del impacto de la gracia. La muerte reinó por el pecado de Adán, pero por nuestra fe en Jesús la muerte ya no reina sobre nosotros. ¿Sí? Bien, este se resume: transgresión debido al pecado, el regalo del don trajo justicia. La transgresión trajo condenación y muerte para muchos, y el don para todos los que creen vida. ¿Sí? Bien. El 18 entonces dice: así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Dice Pablo, compara los resultados: un hombre nos hizo pecadores, otro nos hizo justos. Es por mi confianza en Jesús que soy justificado. Pablo ya habló de nuestra condición pecaminosa. Ahora lo importante es cómo respondemos a esto. ¿Qué eliges? Dice ahí, ¿sí? Bien. Es esquemita, si no se extiende mucho, lo vamos a pasar. Bien, vamos con el 19. ¿Sí? Dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Dice Pablo, contrasta el efecto de la obediencia de Jesús y la desobediencia de Adán. La ley mostraba al hombre que era pecador y este comenzó a reinterpretarla. Pablo creyó que era irreprensible guardando la ley. Sí, era el ejemplo de Pablo, ¿no? Él, antes de convertirse al Señor, nosotros leemos ahí, dice: yo soy fariseo de fariseos, dice, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Sí, tenía todo un pergamino ahí, pero cuando él se convierte al Señor, dice: todo eso es basura, eso no sirve, ¿sí? Por la excelencia de lo que él había encontrado en el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, nosotros ahí estamos hablando de justificación, ¿no? Y bueno, parece algo sencillo, algo fácil, pero estamos hablando entonces de que Dios declara a un pecador que primero está condenado, ¿sí? Dios dice: todo el que peca muere, todo el que peca es separado de Dios, ¿sí? Declara a ese mismo sujeto, cualquiera sea en la humanidad, lo declara justo, lo declara limpio, ¿sí? Y Dios no es que cambie de opinión, ni que diga, bueno, vamos a hacer un arreglo, vamos a cambiar, sino que Dios, sin violentar lo que Él ha dicho, sin transgredir lo que ha dicho, tiene medios para declarar a un pecador como yo, declararlo justo, ¿sí? Y eso nada más y nada menos estamos hablando, ¿sí? Ese es lo complejo que es esto, ¿sí? Dios no cambia, ¿sí? Él dijo: el pecado trae muerte, el que peca muere, ¿sí? Cualquiera de nosotros, ¿sí? Peca y muere, todos lo sabemos eso, ¿sí? Ahora Dios puede, por la obra del Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho, ¿sí? Cargarle al Señor Jesucristo nuestro pecado y cargarnos a nosotros la obra del Señor Jesucristo y limpiarnos de nuestro pecado. ¿Sí? Una vez que Dios determina eso, el jueves pasado decíamos que es un acto legal, por decirlo así. Una vez que Dios nos declara justos, nos declara limpios, no vuelve para atrás, ¿sí? Es una sentencia, diríamos, ningún juez, no sé si en este mundo por ahí lo deben hacer,
Pero si Dios declara una cosa, no vuelve para atrás, ¿no? Hay otras notitas. La condenación es reversible, la obra de la gracia no. El juicio vino por un solo pecado, el don vino para perdonar todos los pecados. Y esto también me llama la atención, dice: Dios detesta tanto el pecado que con un solo pecado vino el juicio, ¿no? Entonces, para que nosotros tengamos eso en cuenta, ¿no? Bien, eso también, había un folletito por ahí que decía eso, ¿no? ¿Cuántos pecados cometió Adán para que Dios lo sacara del paraíso? Uno solo, ¿sí? Entonces, delante de Dios, la condenación del ser humano es visible, ¿no? Un solo pecado cometió Adán, no tuvo que hacer mucho más. Con eso fue declarado pecador. Y nosotros, bueno, nosotros también, ¿no? Pero la obra del Señor Jesucristo, dice, entonces vino para remediar ese pecado y todos los pecados de los seres humanos, ¿sí? Bueno, ahí dice: Jesús enfrentó a los líderes religiosos con la ley en el Sermón del Monte. La obediencia hasta la muerte de Jesús es el remedio al daño hecho por la desobediencia de Adán. No hay otro remedio, no hay otra salvación. Dice: Jesús no es una deidad tribal, Jesucristo no es un Dios cristiano similar al Dios de los musulmanes o a los dioses hindúes o otras deidades locales. Él es el Señor del universo, no hay otro Salvador. Vamos a pasar. Terminando. ¿Pasó? ¿Se pasó? Otro. A ver. Ahí está. Varias. Bueno, ahí entonces habla de la ley. Dice: la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice: el propósito de la ley es dar a conocer el pecado. Al abundar el conocimiento por el pecado, la gracia sobreabundó. La gracia siempre vence al pecado. Así que la ley resalta la ofensa. Romanos muestra que todos hemos elegido el pecado y somos culpables ante Dios. ¿Sí? No me cuesta el esquemita ese. Pero esto es fácil de entender, ¿cierto? Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Sí? Cuando a uno le dicen que no haga algo, se despierta el deseo de hacerlo, ¿no? Cuando uno es niño, quizás hay algo ahí. Si a uno no le dicen nada, uno no lo toca. Ahora, si mamá o papá dice: eso no lo toque, que está guardado para el domingo, para no sé qué, entonces a uno le llama la atención, ¿no? Y entonces uno no quiere, pero ya me dijeron que no lo toque. Y ese que me dijeron que no, despierta mi curiosidad. ¿Por qué no lo tengo que tocar? ¿Y por qué me prohíben que lo toque? ¿Sí? Entonces uno empieza a pensar en eso, ¿sí? Que si no le hubieran dicho nada, tal vez ni se da cuenta que estaba ahí, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces la ley dice que hace lo mismo, ¿sí? No es que la ley hizo que hubiera más pecado, ¿no? La ley se introdujo justamente con ese propósito, ¿no? Entonces se prohíbe algo en la ley y entonces uno queda como el ejemplo que decíamos recién, ¿no? ¿Por qué Dios dice que uno no tiene que mentir? Uno empieza a pensar en la mentira, ¿sí? Y empieza, quizás si no hubiéramos leído nada ahí de la mentira, pasaba, pero empezamos a pensar en la mentira, empezamos a pensar que por ahí nos podemos beneficiar, por ahí podemos salir de alguna situación, y entonces mentira, 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 y está la palabra dando vuelta ahí, y el pecado entonces toma ocasión ahí, ¿sí? Entonces nosotros tenemos eso presente y pecamos, ¿sí? O nos damos cuenta de ese pecado, ¿sí? Entonces queda claro, al conocer la ley nos queda claro lo que es el pecado y el pecado que hay en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la lista de lo que no tenemos que hacer, sabemos claramente lo que hemos hecho mal, ¿sí? Ese es el propósito, en definitiva, de la ley. ¿Sí? Pero dice que cuando se hizo eso, cuando el pecado sobreabundó la gracia, ¿sí? Fue más la gracia que el pecado. Dice: para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor.
Dice, ahora sabemos que el pecado produce muerte y la gracia vida eterna. Dice, una vez estuve en pecado, muerto en mis delitos, espiritualmente muerto, alejado de Dios y era su enemigo. ¿Sí? Dice, estando en esa condición, Dios me amó y envió a su Hijo a morir por mí. Respecto a la muerte, no tenemos elección. Todos moriremos física y espiritualmente. Dice, físicamente sí, espiritualmente no sé a qué se refiere, pero dice, pero en cuanto al juicio podemos elegir. Si te salvas es por la elección que hagas, si eres condenado no tienes a nadie a quien culpar, así lo elegí. Eso sí, ¿no? Y bien, ahí está nuestro cuadrito, que lo vemos. Bien. Conclusión, dice, nuestros pecados son suficientes para condenarnos. En Adán todos fuimos hechos pecadores, pero en Cristo podemos ser hechos justos. En Adán todos recibimos condenación, en Cristo justificación. Algunos no entienden que pecaron en Adán y llevan su culpa y condenación. Otros no entienden que alguien obedeció en su lugar, justificó con Dios y ahora llevan su justicia. Es un problema que no crearon y una solución que no buscaron y ni enterados estaban. ¿Sí? No más, dice, debemos incluir a otros con lo que la Biblia nos enseña. Nuestro problema es el nexo que tenemos con el pecado de Adán y todos compartimos esto por ser parte de la raza humana. El único remedio es la obra de Jesús, quien fue obediente hasta la muerte, y en la fe en Él la única solución para ser aceptados delante de Dios. ¿Bien? El otro cuadrito, ¿sí? Adán, Jesús, transgresión, muerte, gracia y vida eterna. ¿Sí? Bien. Y ahí están los enlaces de esto que yo saqué, sí, en parte que yo saqué de ahí, sí, después ustedes si quieren lo pueden revisar también, sí. Yo ahí al grupo les mandé esto mismo, así que bueno, si ustedes quieren pueden profundizar un poquito más.